Hasta ti que me ves, hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia cuando te toquen tum tum. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 4 de marzo del 2024. Estoy acompañada por el teniente José Antonio Colina. Y esto que acabamos de ver, comenzando el segmento, es la amenaza que está sobre cualquier persona que al régimen le provoque secuestrar y llevarse para Venezuela. Estamos hablando, por supuesto, del caso del teniente Ronald Ojeda Moreno, secuestrado y asesinado en territorio chileno. Buenas noches, Colina, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Factores de Poder, especialmente a los de Agárrate. Bueno, vamos a hacer una especie de análisis de lo que ha ocurrido. Ya ustedes están siguiendo la noticia y cómo se está desenvolviendo esto, ¿no? Desde el día viernes que apareció el cadáver de Ronald Ojeda. ¿Por qué hago así? Por esto de apareció. Todo ha sido absolutamente contradictorio y vamos a poner en contexto y en contraste las informaciones que hasta ahora se han recibido oficialmente. Lo primero que yo, como periodista de investigación, tengo que decir, y lo digo con responsabilidad, es que no le creo al fiscal. No le creo al fiscal del caso, Héctor Barros, es que se llama, ¿no? Sí. No le creo. En todas las declaraciones que ha dado, ha sido contradictorio, ha mentido en algunas cosas y desde el principio, el viernes, por cierto, que hubo gente que, bueno, hay de todo en los comentarios, ¿no? Y hay de todo en la gente que sigue este tipo de contenido que hacemos, que me responsabilizaba a mí de haber dicho una mentira con respecto a la localización o no del cadáver, Colina. Porque lo primero que hizo el fiscal el viernes fue negar rotundamente que en el lugar se había encontrado un cadáver. Lo dijo exactamente así, que no había ningún cadáver en el lugar. Tanto es así que yo he estado en contacto permanente con Javier, que es el hermano de Ronald, y Javier incluso feliz me dijo, gracias a Dios no encontraron ningún cadáver, Colina. Sí, no, yo me acuerdo de eso y la verdad que lo que tú dijiste fue lo que exactamente dijo el fiscal en ese momento, que es el fiscal del caso. Exactamente. Bueno, eso fue una gran irresponsabilidad, incluso con la familia. O sea, es entusiasmar a la familia, o por lo menos darle una esperanza a la familia de que no apareció Ronald Ojeda muerto, para después decirle, no, sí apareció Ronald Ojeda muerto. O sea, una irresponsabilidad muy grande por parte del fiscal. Pero hay algo muy importante y es la negativa de las autoridades a permitir que la familia vea y reconozca el cuerpo, Colina. Porque hasta este momento, la esposa de Ronald Ojeda se está quejando de que no le han permitido el contacto, no tocarlo, etcétera, pero el acceso directo, ver de cerca a su esposo. Vamos a escuchar lo que el abogado de la familia ha dicho con respecto a esto. Efectivamente, la señora no ha tenido un acceso parcial a los restos mortuorios de una persona que se atribuye por un reconocimiento dactilar al señor Ojeda. Me ha dicho que ella espera tener un acceso físico completo, evidentemente no tocar el cuerpo, que constituye una evidencia, pero sí cerciorarse a cabalidad, en espera también de los informes genéticos, de los informes médicos y los científicos, y con eso entonces poder seguir avanzando. Hasta ahora ella me ha dicho que si bien agradece que se le haya permitido un acceso, este fue parcial y no le permite convencerse del todo. Colina, esto de que no le permitan a la esposa acercarse al cuerpo lo suficiente. La información que tenemos es que se lo han permitido a través de un vidrio. A través de un vidrio, el cadáver está lejos y el tema no es que haya dudas acerca de que el cadáver sea el de Ronald Ojeda, Colina.
Pero en este tipo de cosas, ¿qué es lo primero que se hace cuando se localiza un cadáver? Lo primero que se hace cuando se localiza un cadáver es determinar qué tiempo tiene el cadáver de haber sido asesinado o lo que sea. Y yo pienso que el fiscal está mintiendo porque... Pero para el reconocimiento, te pregunto, No. porque tú has trabajado Claro. en estos casos. Para el reconocimiento de un cadáver, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero en estas épocas es hacer una prueba de ADN inmediatamente. Lo primero es, Colina, llamar a la familia. Claro, pero en este caso el cadáver está descuartizado supuestamente, entonces presentarlo es un poco... No, pero de todas maneras, si la familia Claro. lo exige, eso es deber de las autoridades mostrar el cadáver. Tienen Sí. que mostrárselo a la esposa, tienen que mostrárselo a la familia directa que lo está exigiendo. En este caso, hablan de que está descuartizado, la familia no dice que está descuartizado. Correcto. No hablan de... el único que ha dicho el estado en el que supuestamente está el cadáver es el fiscal que dijo de primer momento que no tenía golpes. Correcto. Y lo más importante de todo esto, no tiene heridas de bala, pero de eso ya vamos a hablar, ¿no? El tema de esta negativa de que la familia vea el cadáver. Aquí lo que se está escondiendo no es la identidad del cadáver, que por cierto, la única identificación hasta ahora ha sido por la huella. Una huella, tú pones una mano dentro de la caja o dentro de la maleta donde encontraron el cadáver. Correcto. Y en las manos están las huellas. Eso no es suficiente. Pero ya está a punto de salir la prueba de ADN que se la hicieron con la hermana que también vive en Chile. Eso está a punto de salir. No es que estemos dudando de que sea Ronald Ojeda. La duda que hay aquí, y eso es fundamental para la investigación, es cuánto tiempo tiene de muerto Ronald Ojeda. Porque lo que han dicho desde el principio es que la data de muerte es de 7 a 10 días. Es decir, que lo habrían matado el mismo día que lo secuestraron. Correcto. Colina. Bueno, es ahí donde yo pienso que el fiscal está mintiendo. Exactamente en ese punto, porque él fue muy preciso a dar una fecha de cuánto tiempo tenía Ronald Ojeda asesinado, que desde 7 a 10 días. Yo particularmente pienso que él ahí está mintiendo y es por eso que están dificultando todo este proceso de enseñárselo a la familia, de hacer las pruebas respectivas para que pase el tiempo y entonces pueda coincidir la data con lo que el fiscal dijo, que desde mi punto de vista pues no está diciendo la verdad, porque alguien que haya sido asesinado 7 a 10 días presenta unas características muy diferentes a que si tiene menor tiempo, 4, 3 o 2 días. Yo particularmente pienso que una operación de ese tipo no fue para asesinar a Ronald Ojeda el mismo día, sino que fue posteriormente y ahí el fiscal está mintiendo. Pero además, una operación tan costosa económicamente, operativamente, logísticamente, para asesinar a la persona en el momento. Toda la responsabilidad se le está echando a el Tren de Aragua. No es que yo quiera decir que el Tren de Aragua y que son inocentes. Yo estoy segura y estuve segura desde el principio, y lo dije aquí en este programa, que el Tren de Aragua tenía que ver. Pero no tiene que ver con el operativo completo, ni tampoco es el cerebro del operativo. El Tren de Aragua fue contratado para la vigilancia, tal cual como se ha dicho, del jovencito que estaba preso, el de 17 años, y fue contratado para deshacerse del cadáver. Pero esta operación tiene todo el sello de la DGCIN. Todo el sello de la DGCIN. Y vamos a ver algunas imágenes que tenemos de cómo actúa el Tren de Aragua cuando comete secuestros, incluso cuando comete homicidios. No actúa de esta manera. Primero, ni siquiera se toman la molestia de encapucharse. Correcto. Muestran las armas, porque esa es una de las características del Tren de Aragua, es dar temor, mostrar lo que ellos tienen, y lo que ellos tienen son armas, y lo que ellos tienen, y ahí tienen, todo esto es el Tren de Aragua. Hay incluso reportajes en la televisora chilena y en los contenidos periodísticos de Chile que hablan de cómo actúa en Chile el Tren de Aragua y cómo de lo que se encargan es de secuestrar y extorsionar, es decir, pedir rescate por la persona secuestrada. Aquí no se pidió rescate nunca. Es decir, el móvil del crimen cometido contra Ronald Ojeda, ese es el punto en el que la Fiscalía y el gobierno de Chile no quiere llegar a la verdad. ¿Por qué secuestran a Ronald Ojeda? La causa de la muerte, Colina. El fiscal dio 2 versiones de la causa de la muerte. Ya hay un examen médico forense. Entonces, los periodistas, obviamente, irresponsablemente y de forma responsable, quiero decir, preguntan de qué murió,
cómo murió, porque si no tiene ningún orificio de bala. Porque lo lógico es pensar que esta gente tan armada que lo fue a buscar, se lo iba a matar, pues le das 2 tiros. Pero es que además, si el objetivo era matarlo, es que esperas que salga de su casa y le mandas a 2 tiros con el tren de Aragua. Precisamente, no, el objetivo no era matarlo, se les murió en medio de la tortura. Pero el fiscal da 2 versiones de cómo fue esta muerte. Vamos a escucharlo, lo que dice el fiscal con las preguntas que le hace la periodista. Fiscal, ¿qué significa asfixia mecánica posicional y cómo se habría aplicado en este caso? Básicamente se asfixió en el fondo, y esa es la causa de muerte que tenemos establecida por ahora. Hay solamente un informe preliminar, el informe final lo tiene que evacuar el servicio médico legal en el curso de los días que vienen. ¿No se sabe cómo se habría asfixiado? Mayores de edad, a otras 2 personas que están mayores de edad. Fiscal, ¿no se sabe cómo se habría asfixiado? ¿A qué se refiere con...? ¿Cómo se habría aplicado? O sea, ¿cómo finalmente habría...? Con un elemento de tracción. Primero dijo que era una asfixia mecánica posicional. ¿Qué es una asfixia mecánica posicional? Es un tipo de muerte accidental que ocurre cuando la posición del cuerpo obstruye las vías respiratorias y dificulta la entrada de aire. Es decir, una persona que además suele suceder, por ejemplo, en los bebés, cuando una persona de repente se queda dormida, le pasa mucho a la gente con apnea del sueño. Que por la posición que tiene en la cabeza, etcétera, se les tranca la respiración y mueren asfixiados. Eso fue lo primero que dijo. Pero después la periodista repregunta y entonces él dice que fue una muerte, la asfixia por tracción. La asfixia por tracción es otra cosa totalmente diferente. Es una asfixia mecánica que se produce cuando el cuerpo se tensa sobre un lazo que comprime el cuello. El lazo, también llamado dogal, es un elemento constrictor que rodea el cuello y cuyo extremo está sujeto a puntos fijos, es decir, una persona que cuelga de un mecate. El propio peso del cuerpo actúa como fuerza de tracción. Es totalmente distinto y esto se contradice, Colina, con la versión del fiscal de que no había en el cuerpo ninguna marca de tortura, porque cuando una persona la ahorcan, tiene que tener las marcas en el cuello. Claro, por supuesto. Y es ahí donde está la evidencia de que el fiscal está mintiendo. Porque él está contradiciendo sus versiones. Y esto de la asfixia mecánica posicional también ocurre cuando las personas las drogan, que es muy factible que a Ronald lo hayan estado drogando para interrogarlo, para sacarle información. Y para mantenerlo tranquilo. Exactamente. Y entonces la posición pues haya podido obstaculizar pues las vías respiratorias y haya fallecido. Entonces el fiscal, desde mi punto de vista, igual que tú, considero que está mintiendo, y esa mentira va enfocada en tratar de cubrir algo, no responsabilizar políticamente al régimen de Venezuela, que es lo que yo creo que está ocurriendo, y por eso es que lo vemos tan errático. Claro, para quien no sabe, lo escucha y piensa que está haciendo lo necesario, pero para quien tiene un poquito de conocimiento, se da cuenta pues que está contradiciendo su propia versión. Fíjate que los periodistas preguntan, porque están haciendo un tremendo trabajo los periodistas chilenos, acerca de alguna participación de militares venezolanos y evade la respuesta, no responde sobre y dice que la única certeza es de venezolanos, pero que ya están en territorio chileno y que han participado en otros secuestros. Es decir, le van a echar la culpa de todo al Tren de Aragua. Es decir, el Tren de Aragua hizo esto de principio a fin, cosa que no es cierta. Y es una versión que definitivamente no se puede admitir. Yo les dije, el video que grabé el viernes, apenas se confirmó que era Ronald Ojeda, la persona que habían encontrado muerta, que yo manejo una información y es de un informante. Yo, por responsabilidad, no quiero revelar todavía qué fue lo que me dijeron, pero yo lo voy a hacer porque hay cosas e informaciones que han surgido en medio de las investigaciones y después de que se localizó el cadáver que confirman lo que este informante me estaba diciendo desde el día 3 o 4 del secuestro. Entonces, yo lo primero que les quiero decir es que esa información se la pasé completica a la policía chilena. Y toda la información
cuando hablo de toda la información es toda, sin reservarme nada. Se la pasé a la policía chilena, tengo el nombre del policía que recibió la información y yo, esta semana cuando yo considere que deba hacerlo, voy a mostrarles toda la información. Pero hasta ahora, señores, con lo que ha salido, que se ha corroborado, la persona que me estaba dando la información estaba diciendo la verdad. Por ejemplo, el número de personas que participaron, 8, coincide exactamente con el número que me dio el informante. Y la información no tiene absolutamente nada que ver con que el Tren de Aragua hizo esto de principio a fin. La información tiene que ver con quién de la DIGESIN organizó esto, cómo llegaron a Chile, quién les entregó las armas, cómo hicieron todo el trabajo de inteligencia y el seguimiento a Ronald Ojeda. Con eso tiene que tener, está relacionado a la información que, repito, le entregué a la policía chilena responsablemente, como debemos hacer los periodistas. En vez de informar lo que yo tenía, etcétera, me comuniqué con la policía de Chile y tengo el nombre del subcomisario que me recibió la información. El fiscal, además, Colina, ha insinuado que esto podría estar relacionado con alguna actividad de Ronald Ojeda. Esto lo tengo en transcripción, no conseguí el video porque es que también hay demasiada información en todos los medios chilenos y me costó conseguir el video. Pero tengo la transcripción que me mandaron de que lo que dijo el fiscal Héctor Barros. Héctor Barros, sí. Él dijo, pero también con todo el respeto para la familia y entendamos que lo comprenden en razón del principio de objetividad que regula y ordena la actividad del Ministerio Público, tenemos que investigar si puede haber habido otras motivaciones, si esto puede estar relacionado con la forma como la víctima se gana la vida. ¿Qué están insinuando con esto, Colina? Bueno, están insinuando que Ronald estaba metido en actividades delictivas, que estaba vinculado al crimen organizado dentro del propio Chile, lo cual es completamente inaceptable. Es completamente inaceptable porque aquí hemos hablado, inclusive otros militares que lo conocieron como lo he conocido yo, del talante moral y lo intachable que era Ronald Ojeda como militar, como persona, como ciudadano y como cabeza de familia. Entonces esa declaración del fiscal es completamente inaceptable. Vamos a ver el Instagram del emprendimiento que tenía Ronald Ojeda, que era una fábrica de helados. Ahí tienen ustedes, ese es el Instagram de el producto que él vendía. Incluso si ustedes revisan los comentarios de varios de los contenidos que hemos hecho sobre Ronald Ojeda, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas personas que dicen, él vendía heladitos en la puerta del colegio de mi hijo, por ejemplo. Eso es lo que la gente tiene que decir de Ronald Ojeda. Pero además hacía labores en la industria de la construcción. Eso era lo que se conocía. Hay ustedes trabajando en el video que tienen, que les van a poner en pantalla, trabajando para la construcción. Eso era lo que hacía Ronald para sobrevivir. No sé si ya pusimos, porque tengo un poco de desorden aquí con el material que escogimos, pero no sé si ya pusimos la declaración del abogado, producción, que habla de que la esposa se ha quejado. ¿Lo pusimos ya? Sí, que no tiene acceso que no tiene acceso al cuerpo y hasta ahora no lo tiene. ¿Y qué está pasando con eso? Que van corriendo los días, claro, del deterioro del cuerpo. Van corriendo los días para ellos poder decir, no, el cuerpo estaba ya, porque tenía de 7 a 10 días y ya por eso el cuerpo está absolutamente avanzado, deteriorado. Bueno, hay algo importante que a mí me parece que puede salvar la causa, porque yo de verdad no tengo esperanzas en que aquí al final se diga la verdad, porque la verdad va a poner al gobierno de Chile y a las instituciones de Chile muy mal, porque en territorio chileno entraron funcionarios enviados por Granco, señores, a cometer este crimen. Claro, la idea era llevarse a Ronald Ojeda para Venezuela, que apareciera en Venezuela y dijera, ay, lo capturamos en la frontera. Correcto. Pero les salió mal la jugada y se les murió en la tortura. Como ocurrió con Germán Delgado, quien fue mi escolta. Si ustedes revisan en Google se van a dar cuenta de eso. Se les murió en la tortura asfixiado. Como ocurrió con Juan Carlos Gutiérrez,
que era que fue el esposo de Fabiola Colmenares. Juan Carlos Sánchez, perdón. Y Juan Carlos se les murió también en la tortura, asfixiado, como ha ocurrido con muchos presos en la DGCIN y en el SEBIN, que al final no soportan la tortura y se mueren asfixiados. Así se les murió, se les quedó en el sitio. Esto no era el objetivo, definitivamente, del secuestro. No era ese el objetivo. Porque para asesinar a una persona, repito, no se necesita esta cantidad de cosas y esta inversión de dinero. Pero fíjate que ahí hay un punto, Patricia, con respecto a lo que dijo el fiscal, que también en el fondo muestra una gran contradicción, porque si él dice que es el crimen organizado, y a la hora de que él mismo da la descripción de cómo fue el hecho, donde los individuos tenían conocimiento de puntos ciegos en la carretera, donde abandonaban los vehículos, cómo abandonaban los uniformes, eso no es algo que el Tren de Aragua pueda hacer. Y no, hay complicidad interna. Exactamente. Y el fiscal no habla de eso, de que somos cómplices chilenos. Exactamente. Entonces, el Tren de Aragua no va a estar en capacidad de contactarse con unos policías corruptos o con alguien de la administración de ese gobierno para cometer este delito, pero un funcionario militar sí, o policial, claro, de acuerdo al acuerdo que ellos hicieron policialmente entre los dos países. Entonces, él mismo está dejando en evidencia su contradicción y que están encubriendo la verdad, porque no la quieren decir. Pero lo que te iba a decir es que la única esperanza que yo tengo es que la oposición en Chile se está ocupando del caso y de hecho va a haber una sesión especial del Senado en Chile para tratar este tema. Y la han propuesto líderes opositores que no quieren calarse esta versión tan absurda, porque lo que tú dices del Tren de Aragua es absolutamente cierto. Y si el Tren de Aragua le llegó a esa información de los puntos muertos de las cámaras, y de los uniformes, de la logística, entonces Chile está muy mal. Sí, porque ya el Tren de Aragua está controlando esto directamente, pero no es así. Aquí hay funcionarios militares que le responden a Granco y están metidos en esto. Fueron enviados a Chile especialmente a esto. Y ahora lo que dice el fiscal es que hay 2 personas más de interés, repito, que también son venezolanos y son miembros del Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua al final le van a montar esto de arriba abajo, no es que no se lo monten, porque son cómplices necesarios además, cómplices necesarios, los que trasladaron el cuerpo, los que vigilaron, ese muchacho de 17 años lo pusieron en el edificio a vigilar la entrada, la salida, todo eso. Bueno, yo quiero mostrarles en el Instagram de Ronald Ojeda, está mucho de lo que era su pensamiento, aparte del libro que dejó escrito, que ya en muchas páginas y en muchas redes sociales ya se ha mostrado que es un recuento de las torturas que vivió en Venezuela estando preso. Pero en su cuenta de Instagram está su pensamiento. Y esto es una respuesta a quienes decían que era un infiltrado, que Ronald Ojeda vendía armas en Chile, haciéndole el juego a esta versión que lo asesina moralmente, además de estar muerto físicamente. Vamos a ver una partecita de lo que él contaba que fue su actividad de inteligencia en Venezuela, de inteligencia contra los generales corruptos. Yo le hice un que se lo voy a mostrar acá. Este es el general Ovidio Delgado Ramírez, el cual yo le hice un trabajo de inteligencia en la región de Guadalito, estado Apure, y el mismo, este general, para ese momento general de brigada, era el encargado de dirigir las operaciones de los grupos subversivos, de los grupos guerrilleros en esa región. Tenía alianzas y tenía coordinación con los grupos de la FARC, los grupos del ELN, que para ese momento operaban en esa región. De igual forma, en esa unidad superior, el segundo comandante del general era este coronel de apellido Marco Tulio Álvarez. También yo le estaba haciendo un trabajo de inteligencia. Dicho trabajo de inteligencia fue, al momento de mi secuestro por los grupos del DGCIN, fue tomado por ellos y me amenazaron con eso, que porque yo estaba haciendo ese trabajo de inteligencia en contra de los oficiales. Bueno, resulta que al tiempo el mencionado coronel, Marco Tulio Álvarez, fue detenido en la población en la región del estado de Anzoátegui por contrabando de combustible.
Bueno, aquí hablé con un pequeño ejemplo de lo que es la vida militar o el submundo militar que la ciudadanía desconoce y que es una realidad dentro de la Fuerza Armada. Que la Fuerza Armada... Bueno, este es el tipo de militares que no le gusta el régimen. Por supuesto. De hecho, hay un comentario importante porque precisamente ese general que fue jefe de él fue el que lo involucró en esa primera supuesta intención de golpe de Estado y es el que se lo entrega a la DGCIN, ese general Ovidio Delgado Ramírez. Y con lo que tú decías que se le pudo haber quedado por oficio mecánica, es verdad, porque al final del día este tipo de personas como Ojeda, como Juan Carlos Sánchez, son personas que están apegadas a la verdad. Y por más que los torturadores quieren sacar una mentira, no hablan, entonces se les excede la mano y lamentablemente pues los asesinan. Pero ese es el talante de Ronald Ojeda cuando estaba dentro de la Fuerza Armada y fuera de la Fuerza Armada. Y esos generales corruptos que habían sido evidenciados en su trama ensaccional con la presencia de la guerrilla y todo tipo de actividades ilícitas son precisamente a los que les interesaba, junto con altos personeros del régimen, que un oficial como este fuera del país no siguiera en su intención de liberar a Venezuela pues de esas sátrapas que se han apoderado del país. Bueno, ojalá, porque en Chile pasan muchas cosas que son particulares de los chilenos, que son importantes para ellos, que el tema no lo suelte. Porque yo sí creo que los periodistas chilenos y los políticos chilenos han entendido la gravedad de esto para el propio Chile. No es un problema que nos atañe solamente a los venezolanos ni a la familia de Ronald Ojeda. Esto es un problema regional. El hecho de que Nicolás Maduro, que por cierto en la información que me enviaron, dice que Nicolás Maduro no sabía nada del operativo, que esto vino de vicepresidencia. Ahí les voy tirando daticos de las cosas que... ¿Y de quién depende Granco? De Delcy Rodríguez directamente, porque se supone que él depende de Hernández Dala, pero es que él no le responde a Hernández Dala. No, después de repente de vicepresidencia. Pero hay un dato importante, Patricia, que Delcy Rodríguez junto con Jorge Rodríguez tienen muchos amigos, aliados dentro del plan ministerial o el gabinete ministerial de Boric, porque son del Partido Comunista. Bueno, ahí está. Y por cierto que alguna periodista por ahí ha hecho unos esfuerzos que son bien extraños en sacarle las patas del barro a Granco en esto. Yo me estoy preguntando muchas cosas y cómo hubo ciertas periodistas que intentaron desinformar desde el principio con respecto al secuestro, porque no se imaginaron nunca que Ronald iba a aparecer muerto. Es correcto. No se lo imaginaron. Bueno, vamos a cerrar el segmento del día de hoy. Nosotros, por lo menos, ni Colina ni yo, ni este canal, vamos a dejar el caso así. Nosotros vamos a seguir y vamos a insistir en que se le llegue a la verdad. Y ojalá, repito, los sectores de interés en Chile, los opositores, los periodistas, no suelten el caso, porque es la única manera de que al final... Por cierto, Patricia, en base a la información que tú manejas y que sabemos que es fidedigna, es que le hemos exigido al gobierno de Chile, en este caso al presidente Boric, como organización, a que no encubra el régimen de Maduro y que diga la verdad. Porque en base a esos datos que tú tienes, que son muy precisos, sabemos que lo que están diciendo no es lo correcto. Así es. Y hay datos que son tan precisos, como dice Colina, que pudieran haberle llegado a mucho antes de encontrar el cadáver. Correcto. Encontrar, en vez de una persona secuestrada, un cadáver enterrado. Bueno, vamos a cerrar este segmento con un video que publicó en su oportunidad Ronald Ojeda y que habla mucho de lo que era su pensamiento. La tiranía es débil. Carecen de una estructura moral sólida. Llegan por la usurpación y la corrupción del poder. Su dios supraterrenal es parte de una construcción ideológica, el cual tiene como mayor mérito dejar multimillonario a un tuerto, un pollo, una enfermera y las acciones más grandes de Abom dentro de su familia. La hoguera encendida para cobijar a todos los grupos guerrilleros, narcotraficantes y su amplitud a un margen formal miliciano. El actor principal que lo preside, un mediocre con el único talento de acusar a un enemigo externo imaginario. El segundo al mando goza de un expediente donde no ha podido superar sus miedos y lo atormenta una vacinilla. Su logro más prominente es ser presentador de un programa de chisme con audiencia prepagada y coaccionada. Todos los demás son seres frustrados movidos por sus resentimientos, el gusto por la vida cara y los lujos, la proeza de aprovechar el poder en beneficio propio. Todos en general utilizan el aforismo Chávez como una ordenanza impartida espiritual.